Hablemos del tema de la reelección y de las propuestas que comienzan a salir. Hay una propuesta de que 30 días antes de acudir a las urnas comience la propaganda electoral. A ver, dale. La propuesta es que 30 días antes o durante el proceso, 30 días antes de la elección o del referéndum, el gobierno no tenga que hacer propaganda ni utilización de los medios de comunicación estatales para mostrarlo al presidente, inaugurando obras como también al vicepresidente y en ningún caso de los niveles gubernamentales, ya sea departamental, nacional o municipal. La propuesta es clara, no deberá hacerse propaganda política gubernamental durante 30 días antes de la elección del referéndum. Si fuera promoción de gestión, entonces tiene que tener un concepto cultural de información social. En este caso nosotros estamos viendo propaganda electoral gubernamental, donde se promociona la imagen del presidente y se promocionan ideologías. En el concepto claro de promoción de gestión se tiene que hacer específicamente para orientar a la población sobre beneficio de alguna medida gubernamental que se haga o de alguna ley. En este caso nosotros creemos y por eso argumentamos en la exposición de motivos claramente el porqué de que creemos que el gobierno debe dejar de hacer propaganda electoral durante el proceso. A ver, yo vengo diciéndolo y hasta lo escrito, lo que habría que hacer en este caso es que el Estado pague la campaña del sí y la campaña del no, que se ponga una franja horaria en la que salgan simultáneamente las dos campañas. La del sí y la del no. En unos canales primero el sí y luego el no, y así intercaladamente propagados por el Estado, porque esto no es de partidos. Esta es una cuestión que tiene que ver con la estructura electoral boliviana o la estructura constitucional boliviana. Esto permitiría igualdad de oportunidades. Esto le daría a la gente la posibilidad de, en el mismo momento, enterarse de las dos propuestas en función de quienes sea que lo hagan. Todos los que se inscriban pueden, en ese espacio de 10 minutos, argumentar en favor del sí y argumentar en favor del no. Cada uno elabora su propia publicidad, pero ya está. Eso para comenzar. Segundo, uno ve que ahora están diciendo que el rojo va a ser el no y que el verde va a ser el sí, y uno lo escucha a don Rubén Costa decir, claro, están manipulando, ahora les interesa el verde. Por favor, es una ingenuidad plantearse eso, es una ingenuidad. La ley electoral, lo discutíamos con Melvi ayer, porque cuando yo hice la propuesta con Melvi, conversando, ella me dice, es que tenés que tomar en cuenta que el pueblo boliviano o la población boliviana tenía una cuestión del sí y del no en colores, porque hay un alto número de analfabetos, etcétera, etcétera, y entonces, como el semáforo te daba el verde libre y el rojo pare, el sí vendría a ser el verde y el no vendría a ser el rojo, es decir, en una cuestión que ya está desfasada. ¿Y por qué está desfasada? Pues simple y sencillamente, porque el presidente de la República, del Estado, de lo que a ustedes les dé la gana, se llena la boca diciendo que este es un país libre de analfabetismo. Entonces, si este es un país libre de analfabetismo, ponerlo los dos cuadros, el sí y el no, sobre fondo blanco, recuadro negro, palabra sí y palabra no, porque este país no tiene analfabetos, no hay quien no sepa leer. Consecuentemente ya no necesitas
esos colores que terminaban decidiendo cosas. Digo yo, eso fuera lo correcto, eso fuera lo que se debiera decir. Doña Katia Uriona dice que están trabajando el reglamento de propaganda en el Tribunal Supremo Electoral. Dale. Los reglamentos ya lo hemos expresado el día antes de ayer, están siendo discutidos para llegar a una socialización posterior, o sea que sobre este tema vamos a poder tener una posición oficial y formal como sala plena hasta la siguiente semana, porque entendemos que esto va a permitir que todos los actores políticos en este caso y sociales tengan las reglas de juego claras. Asumimos competencia una vez que la ley se apruebe, la ley de convocatoria. Esto nos permite sobre todo ratificar nuestra voluntad de recibir y generar diferentes espacios donde se puedan plantear balances, se puedan plantear desafíos y sobre todo se pueda iniciar un diálogo respecto a aquellos elementos que deben ser analizados y deben ser encarados hacia futuros espacios de consulta y referéndum hacia adelante. Y el desafío que viene hacia adelante tiene que ver con cómo los reglamentos que nos toca elaborar, que los tenemos que concluir antes de que empiece el próximo referéndum, puedan garantizar otra vez la libertad de expresión, pero sobre todo puedan promover estos espacios de deliberación en el marco de que las diferentes posiciones que se planteen sobre la consulta tengan todas las garantías y todas las libertades para poder expresarse, porque esto hace a la democracia, pero además porque esto hace a un proceso de consulta y de decisión informada. Es interesante, se están preparando para algo que no saben si va a dar o no resultado. Todo el mundo se quejaba porque el Tribunal Electoral había aprobado y en realidad lo que hizo fue aceptar la pregunta y en algún momento nos dirá lo que va a ocurrir. Pero hay mucho para hablar y vamos a ir haciendo sugerencias, iremos diciendo cosas porque nos parece que tenemos el derecho a hacerlo.